Buen jueves para todos los que están escuchando Charlando en Familia, que está saliendo por Instagram, está saliendo por tantas versiones más, ¿no? Spotify. Sí, por todos lados. Por todos lados. Bueno, le mandamos un saludo grande a toda la audiencia. Y hoy tenemos un tema que se llama Profetas o Guías. ¡Pah! Y acá nos vamos a meter con un tema que para mí siempre fue uno de mis preferidos, porque eso apunta a los acontecimientos futuros. Y cuando era joven, me dieron en el liceo un libro recomendable que se llamaba Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. El tema no era por cuestiones de futurología, sino el reflejo condicionado. Entonces explicaba él que todas nuestras vidas de chiquitos están con reflejos condicionados, que son los que marcan nuestra vida. Buenos libros leías, sí, pero cuando yo me convierto a Cristo, lo agarro de vuelta y entiendo que hay otra versión de ahí. Entonces empiezo a averiguar a Aldous Huxley quién era. Y resulta que el hermano de Aldous Huxley fue un científico que ganó el premio Nobel y era de alto grado de la masonería. Y Aldous Huxley, escritor, también era un alto grado de la masonería, menor que su hermano. Entonces Aldous Huxley escribe un libro que es de futurología. Porque voy a narrar un poquitito al libro y yo les recomiendo que ustedes, si lo pueden encontrar, hay varias versiones, por 300, 400 pesos lo encuentran en cualquier librería, y yo lo recomiendo para buen libro. Para que lo lean, sí, porque sí. Fíjate una cosa. Otro muy bueno también, 1984. Sí, también lo leí. De Orwell, ya lo leí también. Pero en el año 1938 este hombre escribe este libro. Sí, estamos hablando casi 70, 80 años atrás. Y dicen que un mundo feliz tenía que ser con un gobierno mundial manejado por una persona sola, y que el mundo, por ejemplo, en el aspecto, por ejemplo, sexual, tenían que darle la libertad a todas las personas, y que las personas, tanto hombre o mujer, eran castigados si tenían más de 3-4 meses una relación de pareja, porque ya el matrimonio y todo lo que es la familia había sido derogado. Y aparte de eso, a los niños se les enseñaban desde los 4 o 5 años a tener relaciones sexuales. Entonces veo la agenda y lo que va al mundo y lo que hay una gran cantidad de posiciones y digo, ¿pero qué era? ¿Un profeta o una persona con una visión de lo que iba a pasar con 80 años antes? Claro. Después, este hombre dice, uno de los principales actores estaba en un momento depresivo, porque estaba con el gran problema si seguía con una chica que le gustaba hacía 6 meses, y entonces lo mandan a un psicólogo, un psiquiatra, que dice, bueno, para esto es un consumo de drogas, entonces le da determinados tipos de drogas, que no eran las comunes, que todo el mundo tomaba drogas porque era la libertad para que todo el mundo consumiera lo que quisiera. Vos te sentís un poco triste, bueno, le das esta droga y ya entras. Sí, que entonces, ya lo estamos viviendo. Todo eso lo estamos viviendo ahora. Entonces la pregunta que yo hago... El problema a veces, ¿sabes cuál es también? Los que no van al psiquiatra. Bueno, y habían dejado una reserva en la Amazonia, donde había una tribu que vivía en los tiempos antiguos. Entonces solamente a los jerarcas, porque el mundo estaba dividido en alfa, betas, gamma y delta. Entonces los niños no nacían por lo que es comúnmente con la mujer, sino todos por inseminación artificial, cosa que después se empieza a dar. Otra más. Exacto. Entonces todos se hacían en probetas, y entonces a los niños ya de chiquito le decían, tú tenés, por ejemplo, si era beta, servir al alfa, pero dominás al delta y al gamma. Entonces durante toda la niñez vivían con eso prendido, un parlante dándole toda esa manija, cosa que cuando se levantaban decía, este es un alfa, este lo tengo que obedecer, este es un delta y un gamma lo tengo que mandar. Pero solamente para los alfa, en determinado momento, estudiándolo bien, enviaban a la Amazonia para ver cómo vivía la civilización anterior. Entonces ellos tenían hijos, le daban de tomar pecho, y en el medio de todo eso había un altar con una cruz de un crucifijo. Y entonces decían, no puedo creer, esta gente creía en esas cosas. Esta gente procreaba hijos y le daban de mamar a las madres. No, esto se espantó, entonces se iban todos allá y decirles, no, gracias por el mundo feliz que estamos viviendo ahora. Esa es la trama. Entonces, todo esto se está cumpliendo ahora. Entonces yo me digo, ¿qué era? ¿Un profeta o alguien que guiaba a un movimiento que apuntaba hacia algo?
Entonces esa es la pregunta que estamos largando hoy, Pablo, que tiene que ver con el mundo en que vivimos, pero también el mundo del futuro. Exacto. Porque hoy en la Agenda 2030 dice, un mundo feliz, sea feliz sin tener nada. Entonces, ¿qué pasa? En esa organización que tenían un mundo feliz, nadie tenía propiedad privada, todo era del Estado, todo manejaba el Estado, y la droga, el amor libre, la enseñanza sexual a los niños, todo eso estaba permitido, que es a lo que se apunta hoy día. Entonces, la pregunta que me hago, porque yo creo que la Biblia habla de profetas, pero una persona que no cree en Dios, una persona que no cree en el Señor Jesucristo, ¿puede ser un profeta? Bueno, qué pregunta. Qué pregunta que te largo ya para comprometerte de este programa. Qué pregunta. Bueno, yo creo que Dios usa un burro para hablar a personas, no, a una persona específica, ¿no? Para que se volviera de sus malos caminos o de lo que pensaba hacer. Entonces yo creo que sí. Creo que Dios puede usar. No quiere decir que... O ya Dios, viendo todo a dónde iba el mundo, dijo sí. que escriba este libro porque esto es lo que va. Y que la gente tenga que decidir. Por supuesto. Y tenemos que ver otro punto también. Conforme a lo que vos estás hablando, que es todo real, quién sabe, inmersos hasta qué punto porque estamos hablando de personas que ganaron premios Nobel. Sí. Influencia enorme. Influencia enorme, y quizás esas personas también estaban sabiendo cosas que nosotros ni aún hoy las sabe mucha gente. ¿Entendés? Entonces yo creo que hemos vivido el otro día las elecciones en nuestro país, y hay gente que ya sabe de antemano qué es lo que va a pasar. No lo pueden decir. No lo pueden decir. Bueno, yo creo que en esto pasa lo mismo. En la interna de tanto sea la masonería, Illuminatis, y demás yerbas, saben el futuro, o sea guían hacia dónde quieren guiar. Hacia dónde quieren guiar al mundo. Exacto. Hacia qué punto quieren guiar al mundo. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios ya tiene el plan, y el plan de Dios es incambiable. Entonces, esa es la parte en la cual la iglesia está totalmente perdida. Perdida en el sentido que no saben a dónde ir. Están agarrando para el mismo rumbo. Sin darse cuenta, están agarrando para el mismo rumbo que ellos, ciegos guías de ciegos. ¿Entendés? Entonces, en vez de estar mirando el futuro y mirando de que, bueno, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, está escrito hace de 2000 y más de 2000 años atrás, sí. Porque nos vamos hasta Daniel, hasta el libro de Daniel, nos damos cuenta de que hace mucho más de 2000 años que ya sabemos, o tendríamos que saber, qué es lo que se viene, qué es lo que va a pasar. Entonces, veo hoy en día a una iglesia de Cristo gastando pólvora en chimangos. Sí, tirando tiros al aire. Porque el chimango es un bichito que no sirve para nada. No lo conocía. Mirá, todos los días se aprende algo en este programa de Charlando en Familia. El chimango es un bichito que no sirve para nada. O sea, por eso el dicho está gastando pólvora en chimangos. O sea, está gastando tiros en algo que no te va a servir para nada. ¿Entendés? Entonces, por otro lado, lo veo corriendo a la iglesia hacia otros intereses que no son el de que se predique la palabra de Dios, y esta sin adulterar. ¿Entendés? Entonces, hoy nos encontramos en un Uruguay en el cual, si vos te pones a mirar, por supuesto que conforme a la palabra de Dios sabemos de que hay lugares en los cuales no se ha vendido el evangelio, ¿no? Sabemos que hay lugares en los cuales, se lo dijo Dios mismo a Elías, ¿no? Todavía tengo 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. O sea, Dios siempre tiene un remanente. Sí, exacto. O sea, hay un remanente que la tiene clara, hay un remanente que sabe a dónde va, hay un remanente que sabe lo que va a pasar.
Hay un remanente que lo que está ocurriendo no nos sorprende para nada y no estamos gastando energías en luchar en contra de eso, porque eso va a pasar sí o sí. ¿Entendés? Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que, desviados de la doctrina, porque quizás nunca tuvieron doctrina en sus prédicas o en su palabra o en su accionar en la vida, al no tener doctrina, ¿qué pasa? La persona se empieza a desviar hacia otros rumbos, ¿verdad? Y bueno, y de ahí viene la doctrina ¿cómo es? Calvino. La doctrina de la prosperidad. De la prosperidad. De ahí viene, de la prosperidad. De ahí viene la doctrina de los profetas que no son profetas. De ahí viene una cantidad de cosas que se han metido dentro de... Viene incluso la música cristiana que se secularizó totalmente. Sí. ¿Entendés? Entonces hoy podemos ver cantantes que en un momento fueron una bendición. Hoy en día son, lamentablemente, se han vendido totalmente en las manos, al bajo precio de la necesidad. Al bajo precio de la necesidad en las manos de Satanás. Es así. Y de la misma manera hay líderes que fueron líderes en su momento, líderes cristianos que fueron líderes en su momento, y bueno, y hoy están inmersos en decirle a la gente, vos tenés que votar esto, para que te vaya bien en los futuros 5 años. ¿Entendés? Entonces, yo me quedo en el lugar donde no me dicen lo que tengo que votar, porque en definitiva en Uruguay el voto es obligatorio y secreto. Es obligatorio y secreto. Entonces no me quedo en el lugar donde me dicen, mirá, tenés que votar esto para que a nosotros nos vaya bien. Para que nosotros tengamos poder. Nosotros los cristianos no tenemos que tener ningún poder en el gobierno. Nosotros tenemos, en realidad, la verdadera política quiere decir el arte de gobernar. Exacto. Y la Iglesia gobierna lo que es la membresía de las congregaciones. Tendría que hacerlo, somos un reino. Un reino cuyo Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Pero voy a otro profeta o guía, que es bien cercano, Bill Gates. Sí. Bill Gates, en una reunión en un apartamento en Nueva York, juntó una cantidad de gente muy influenciable y le dijo, bueno, acá se viene una enfermedad nueva, que aparte le puso hasta el nombre, hasta COVID. Claro. Y estábamos hablando como 3-4 años antes que pasara todo esto. Entonces algunos decían, este es un profeta. No, ¿es un profeta o algo ya fue determinado para hacer eso? Por cierto núcleo de personas. Que fueron favorecidos económicamente, porque esta pandemia favoreció a la gente de los laboratorios, la gente determinada, en determinados casos que estuvieron involucrados con esto, se hicieron multimillonarios. Ahora, ¿a vos te llamó la atención, por ejemplo, también hubieron elecciones en Estados Unidos, ¿te llamó la atención de que ganara Trump? A mí no me llamó la atención para nada que ganara Trump. Porque si yo agarro la palabra de Dios, veo que Estados Unidos desaparece en las profecías bíblicas. No aparece Entonces para nada. No me llama la atención para nada de que no en mucho tiempo Estados Unidos se vea inmerso en una crisis total en la cual desaparezca de la faz de la tierra. Fíjate en el sentido financiero estoy hablando, ¿no? Pero si incluso entramos a mirar los países que están involucrados en el último gran tiempo, es Israel como centro donde lo atacan todas las naciones, Gomer, que es Alemania, Gog y Magog, que es Rusia, China. Togarma, que es Turquía, el mundo islámico escondido que no es ni chiita ni sunita, y después los reyes del Oriente, que es lo que está pasando hoy día, China, India. Exacto, sí. Esos son los que aparecen en la profecía final. Estados Unidos no aparece para nada. Para nada. Y otros países de Europa, salvo Alemania, no aparecen. Entonces, yo me guío por la palabra profética más segura. Pero voy a otro más. Dejamos a Bill Gates y dejamos también, que no lo mencionamos aquí, los dibujitos animados que también anuncian todo esto, que se ha hecho famoso con... Ahora no me sale. Ay, no. Sí, que también hicieron muchos programas y dijeron, pero todo lo que dijeron esto se está cumpliendo. ¿Cómo sabía? Los Simpsons. Los Simpsons. Sí, claro. ¿Cómo sabía lo que los Simpsons decía con 8 o 10 años de anticipación lo que iba a pasar? Sí, sí. ¿Quién era y más, porque los Simpsons tienen 30 y pico, 30 años, ¿no? Tenés que ir. Valeria no sé si lo veía los Simpsons, pero más de 30 años. Bueno, tenés que ir a quien escribía eso. Claro.
Bueno, pero ahora voy a un hombre que es el teólogo o doctrinario de la masonería, que se llama Albert Pike. Escribe un libro en 1870 aproximadamente que se llama Ética y Dogmas. Ética y Dogmas muestra que la masonería va a conquistar el mundo, la va a gobernar, que va a ser la gran religión donde se reúnen todas las religiones en una sola, cosa que en este momento el mundo va hacia eso. Se está hablando en la Agenda 2030 que tiene que haber una sola religión en el mundo. Pero Albert Pike dice en prácticamente las últimas 100 hojas que para que el mundo cambiara y se preparara para esto tendría que haber 3 guerras mundiales. Ojo, esto lo está escribiendo en 1870. Primera Guerra Mundial para destruir el zarismo de Rusia. Segunda Guerra Mundial para liquidar lo que son los nacionalismos. Y la Tercera Guerra Mundial, destruir el sionismo de Israel. Claro. Vos fijate que esto lo escribe en 1870, Sí. la Primera Guerra Mundial sucede eso, la Segunda Guerra Mundial, y ahora lo que nos está quedando, y en este momento lo estamos viendo, todos están con un sentimiento anti-Israel. Que estén equivocados o no, pero hay un plan ya armado, que ya lo sabían desde 1870 los seguidores de Albert Pike. Exacto. Entonces, yo cuando leía el libro de Albert Pike, yo leía eso y digo, pero ¿este qué era? ¿Un profeta o alguien que guiaba a determinados núcleos de poder para que se cumpliera un plan ya predeterminado? Por ejemplo, voy a tocar el tema del dólar. El dólar que fue hecho por Franklin Delano Roosevelt, masón de alto grado, 32 era el grado de Franklin Delano Roosevelt, muestra el ojo que todo lo ve y dice rodeando nuevo orden mundial. Y eso es lo que vamos ahora. Que si bien, porque acá está formado por hombres de poder, no indica que Estados Unidos sea la base de todo eso, sino que lo escribió genéricamente para lo que iba a pasar. Y el New Orden Mundial y la nueva era y todo eso es lo que estamos viviendo hoy este día. ¿Y qué pasa? Roosevelt empieza a gobernar en el 32, 33. ¿Y qué pasa? Ese hombre que hacía Después de la crisis. Después de la gran recesión de los 30. El 29. Entonces ahí surge este hombre. Y este hombre estaba de acuerdo. Fíjate una cosa, el famoso abrazo de Yalta está formado por 3 altos de la masonería. Stalin, Churchill y él. Y Roosevelt. Ahora, porque uno dice, ¿cómo? Ya estaban avanzando. Ya tenían... y la segunda reunión ya no está Roosevelt y está Truman. En esa reunión, que Truman era grado 33 de la masonería. También. ¿Y cómo uno puede explicar Truman, que arrancan sobre Berlín al mismo tiempo, pero llegan primero los rusos y se parte el mundo en 2? Sí, claro. Porque eso ya estaba acordado. Ya estaba arreglado. Uno le dijeron, avanzá vos, conquistá esto, que después nosotros vamos y conquistamos la otra mitad. Entonces, la gente que estudia profundamente y con verdad la historia se tiene que dar cuenta de todas estas cosas. Ahora, nosotros tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia. Y todo esto concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Que en el tiempo final la ciencia iba a aumentar, que la gente iba a correr de un lado para otro, la velocidad iba a aumentar. Todo esto está en el libro de Daniel. La violencia. La violencia, por ejemplo, serán tiempos violentos. Tiempos peligrosos, lo dice Pablo. Tiempos peligrosos. Entonces, todas estas cosas, cuando yo leo, yo tengo que ver el mundo a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo veo la Biblia y veo los acontecimientos, ahora entiendo, hacia ahí vamos. Y esto no lo podemos cambiar. Mirá, hace un tiempo atrás en el Uruguay le echaron las culpas a un ministro del Interior porque no supo manejar el tema de la violencia. Y yo cuando termina ese periodo, yo digo, cualquier ministro que venga a tratar de arreglar esas cosas acá y en cualquier parte del mundo es imposible porque la maldad va aumentando y porque las drogas están aumentando en todo el mundo. Entonces eso no lo podés parar. No. Pero aparte está escrito en la Biblia. Entonces, si la Biblia habla sobre todo eso, que la maldad iba a aumentar, y lo farmaqueia, que dice la palabra acerca de lo que vendría a ser la palabra acerca de lo que vendría a ser estupefacientes, drogas, todo eso está marcado en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lee eso, no lo podés cambiar. Nadie lo va a poder cambiar porque lo único que falta es un personaje que maneje todo esto, que en la Biblia aparece con el nombre del anticristo. Exactamente. Y para cumplir todo ese plan que tiene armado, y sin olvidarnos de una cantidad de cosas, que el anticristo va a ser judío. De ascendencia a la fe de sus padres abandonó.
será homosexual también, porque También. el amor de las mujeres Se apartará. O sea, todo esto concuerda, está en la Biblia. Entonces, cuando uno empieza a leer la Biblia y vos te confrontás con el mundo, Cuando todas dice cosas que están pasando. es más, voy a ir más profundo todavía, cuando Dios habla sobre que Israel va a ser protegida, no está hablando de la gente, porque los que están gobernando hoy son sionistas. Sí, son sionistas. O sea, Netanyahu, toda esa gente. si vos a cualquiera de ellos, tradicionalistas judíos, le decís que sos cristiano, te odian. Sí. Es más, ¿Entendés? Y los cristianos, vos lo ves con las banderitas de Israel, con la estrellita de el Megan David, ¿entendés? que no existió Que en la época de David. David nunca se No tuvo- enteró en la vida de que le iban a hacer una estrella con su nombre. Y aparte otra cosa, porque yo estuve en Israel 6 veces, y me acuerdo que cuando los guías yo le predicaba el Evangelio, algunos me decían, de esto no podemos hablar porque si no perdemos el trabajo. Claro. Claro, o sea, en Israel, si vos predicás el Evangelio, podés predicarle a los extranjeros que habitan en Israel. Pero llegó a haber un proyecto de ley en la cual iban a meter preso a todos aquellos que le predicaran a los judíos. Entonces, tampoco nosotros, la Biblia dice, y lo dijiste vos el otro día, no me acuerdo en qué reunión, que nosotros Dios nos manda en la Biblia a orar por la paz de Jerusalén. Claro. No nos manda a orar por Israel, No, sino no, por la paz de para Jerusalén, porque esta es la clave del mundo, todo centrado en Jerusalén. De ahí va a salir todo. O sea, ese es el centro, ese es el reloj profético, porque hay una guerra por ese punto. Estamos hablando de que, por ejemplo, los musulmanes piensan que debajo de la mezquita está la piedra en la cual Abraham iba a sacrificar a Isaac. Se dice que en ese mismo lugar estaba edificado el templo, el primer y segundo templo, ¿entendés? Entonces hay otra guerra que no es la que estamos viendo ahora, pero que al no saberlo la gente, o mejor dicho, al haber líderes que guiaron mal a la gente a creer cosas que no eran, ¿entendés? Hoy la gente, por ejemplo, en las iglesias se está volcando a todo esto, ¿entendés? Y dicen, oramos por Israel y oramos por... No, la Biblia dice orar por la paz en Jerusalén. Tuve la oportunidad de entrar 2 veces a lo que es hoy día, lo que es el lugar donde está Hamás, en lo que es Palestina. Y en este momento podemos asegurar que hay 30 células formadas por 15 a 20 personas cristianas que Dios les muestra dónde se tienen que escapar, correrse de un lado a otro para que no les caigan las bombas. Y eso está viviendo hoy día en ese lugar. Hay células cristianas, entonces yo pienso cuántos palestinos pueden alcanzar en este momento esa gente predicando. En Israel es más difícil porque no te lo dejan. Hay una libertad aparentemente de culto, pero solamente podés tratar de agarrar a los extranjeros. Cuando una persona judía se convierte a Cristo, lo desheredan de la casa, pierden el trabajo y todo por causa de por reconocer que Jesucristo es el Mesías, el que ellos rechazaron. Entonces es el mundo que está. Entonces yo por ejemplo tuve la oportunidad de viajar y esto lo vi con mis ojos, yo estuve ahí. Entonces a mí esto no me lo pueden vender ni ser influenciado por No otro. te lo contó nadie. No, yo estuve ahí y a mí como me gusta investigar, Claro. yo voy a esos lugares. Un gran problema, un gran problema que decís, a mí me gusta investigar, un gran problema de la gente, y lo peor de todo es cuando pasa dentro de la iglesia, es cuando no conoce la historia. Exacto, sí, también eso ¿Viste? mismo. Y cuando vos no conocés tampoco la historia de tu propio país, Sí, exacto. ¿entendés? Entonces te encontrás en un gran lío, ¿entendés? Tenés un merengue en la cabeza, que terminás apoyando, pero lo que sea. Mira, en ¿Entendés? estos días yo estuve investigando porque aparte me encanta la historia y la política mundial. Pero investigando, recuerdo en la época de la pandemia me leí todos los libros de historia y entonces yo sé doctrinalmente la base fundamental de cada partido político. Claro. ¿De dónde salió? Y aquí hay una base. No es lo que están haciendo ahora, es que si pertenecen a un lineamiento, ya sabés que ese lineamiento es anticristiano. Entonces, tampoco lo voy a tener que descartar. Yo meto en la misma bolsa a todos los partidos políticos. Y en una reunión que tuvimos lamentablemente estos días con un grupo de pastores, yo me fui y aclaré que yo no voté a Gustavo Salles.
Porque todas las cosas que digo coinciden. Cualquier momento te compro un megáfono. No, pero nosotros estamos con el megáfono de esta línea que tenemos abierta en este programa, bueno. Charlando en Familia, pero nosotros no estamos ni a un lado ni para otro. Creemos lo que dice la palabra y hacia dónde va este mundo. Que cuando la gente diga paz y seguridad, ahora sí ganó el líder que va a ser votado por todas las naciones del mundo, porque el anticristo lo va a votar todas las naciones del mundo. Porque claro. va a prometer algo Sí, sí. que la gente hoy es el mensaje de todos los políticos para gobernar. Exacto. Paz y seguridad. Entonces, cuando alguien diga, ahora sí conseguimos paz y seguridad, ahí empieza lo que la Biblia habla, las catástrofes del Apocalipsis, que toco de paso, no es el calentamiento global, sino el juicio de Dios. Exacto. Porque cuando caigan todas las pestes y todo eso, no lo van a poder decir. Yo se los dije, esta es lo que dijo Al Gore en el documental Una razón verdadera. No, esto no es Al Gore, esto es un juicio de Dios por causa de la maldad de la gente y haber rechazado a Jesucristo. Así que bueno, hoy tocamos un tema muy polémico, pero está basado todo en lo que dice la Biblia, y tomamos gente que no tienen a Cristo en el corazón, es más, muchos de ellos son ateos, pero que se transformaron en pequeños profetas de este mundo o guías espirituales para tratar de mostrar hacia dónde el mundo va. Terminamos con esto. En cualquier momento empezamos a dar clases de historia. Sí, y terminamos con esto que no lo mencioné. Elon Musk. El hombre, te iba a decir Elon ahora, Musk, ¿sabes? Integra todo ese grupo y está haciendo, miren, con el cambio climático, cientos de miles de millones de fue dólares. elegido como uno de, le hicieron un ministerio especial para él. Le hicieron un ministerio. Donald Trump, ¿no? Sí, porque ahí están casados todos y hay presiones. Claro. Pero el dinero que hizo con los autos eléctricos para terminar el ¿cómo se llama? El recalentamiento global, y está recibiendo van a dinero. terminar los autos eléctricos, ¿sabes dónde, Sí. no? Y no estamos diciendo que ese hombre recibe de Uruguay, de Europa, de Estados Unidos. Está recibiendo dinero de todo el mundo a través de las Naciones Unidas. Yo vi el presupuesto que en este momento para el recalentamiento global están solicitando 200.000 millones de dólares para mantener ese proyecto. De ahí estas personas van a ser más ricos que nunca. Claro. ¿Por qué? Porque esa plata va para ellos, porque ellos dicen, Bill Gates dice, hay que no comer carne, pero yo tengo la carne sintética que la voy a vender a todos. Claro. El otro dice, necesitamos los autos eléctricos, bueno, yo los voy a hacer y adiós el combustible. Están haciendo muchísimo dinero, ni que hablar de las farmacéuticas. Bueno, y a vos te falta ir a viajar a Marte, capaz que te vas con Elon Musk. Y le voy a decir algo, en la carta de los Romanos dice que Dios fijó los límites de esta tierra, o sea que, se los digo de anticipo, podrán ir satélites, podrán bajar un cohete en Marte, podrá, como pasó en la Luna, pero que el hombre vaya a habitar en esos lugares, imposible. Claro. ¿Por qué? Porque las condiciones son terribles y no hay posibilidades para todos ellos. Sin embargo, un hombre que no cree en Dios, una persona que es lo que cree Elon Musk, lo está publicando todo el mundo y hay muchísima gente, aún cristianos le están creyendo. Claro. Ese es el problema, porque lo que todo este mundo es una cosa, pero que el creyente pueda comerse Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso justamente? Para terminar ya, porque estamos terminando. Es por la falta de doctrina. De leer la palabra. Es falta de doctrina, ¿entendés? Hoy te agarran un mensaje, te agarran un versículo y te predican cómo ser próspero en 10 pasos. ¿Entendés? Entonces, bueno, si te sirve eso, yo me voy con Cristo, como decía en la canción. De estos temas, hoy podés ir aquí a Lorenzo Carnelli 1070, tenemos la reunión de inmigrantes, mañana viernes tenemos también la actividad de oración a las 7 de la tarde, el domingo tenemos escuela bíblica y el domingo, atención, vamos a dar Santa Cena, acá en esta iglesia. Rodrigo de Castro, hoy jueves, está en La Paloma 2010, también va a estar el día domingo en 2 reuniones, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, y Rode Cecilia Telechea en la calle, en el barrio de Goes, famoso Goes, ya te lo publicito. ¿En dónde queda? En la calle Vilar de Bo, 1900, esquina Ramón del Valle Clan. Bueno, hoy jueves a las 19 horas y el día domingo también a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y bueno, y con esto nos vamos de este programa Charlando en Familia. Espero que te haya gustado. Si te gustó este tema, hacer que otros lo escuchen. Sí, compartilo. Compartilo porque hay mucha gente que está en tinieblas, sin duda. Pero el martes a estas mismas horas, Charlando en Familia.